Padre, te damos muchas gracias por la bendición, el privilegio y el alto honor de poder escucharte a través de la palabra que has inspirado. Ciertamente toda escritura es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Es por medio de tu bendita palabra que podemos obtener la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y en ese nombre oramos esta noche, pues no hay otro nombre en el que podamos ser salvos y por lo tanto en el cual nosotros podamos acercarnos ante tu trono de gracia para recibir ayuda para el oportuno socorro. Y ese socorro, Padre, tiene la forma esta noche de la iluminación a través de tu Santo Espíritu. Pues si Él inspiró las Sagradas Escrituras, ¿cuánto más podrá enseñarnos el contenido de las mismas? Te pido que bendigas a cada corazón que ha de recibir tu palabra de manera fiel. Pero no solamente te pedimos que abras nuestros oídos y nuestros corazones, sino que también empoderes con la ayuda de tu Espíritu nuestras manos y nuestros pies, nuestros labios, para poder obedecer tu palabra y proclamar tu gloria. Como dice el Salmo 145, tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece sobre todas las generaciones. Esa es la confianza que tenemos ante ti, que este tiempo es tiempo para tu reino y que será invertido de la mejor manera. Ese mismo Salmo dice que levantas a todos los oprimidos y sostienes a todos los caídos. Si alguien aquí en esta noche tiene algún obstáculo, algún pecado, alguna ansiedad, te pedimos esta noche que tú tomes esa ansiedad, esa preocupación y ese pecado y lo quites del camino de tal manera que no haya nada que obstaculice el poder escuchar tus palabras esta noche. Te agradecemos todo esto y lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo. Amén. Vamos a comenzar esta noche platicándole un par de cosas que yo quisiera que enmarcaran el contexto del mensaje de hoy. Fíjese que el hermano Isaac y yo, como usted sabe, estamos estudiando ingeniería. Y como parte de esos conceptos de ingeniería, nosotros tenemos que estudiar las leyes de la física. Particularmente, y las fundamentales son las leyes de Newton. Y entre todas sus grandes invenciones, Isaac Newton formuló una regla simple pero poderosa que es útil para recordar todos los días de nuestras vidas. Y la regla va más o menos así, usted la ha escuchado. Por cada acción hay una reacción. ¿La ha escuchado? Por cada acción hay una reacción. Y es que Dios creó un mundo de causa y efecto. Sí, claro, si yo ahora mismo sostengo esta botella y luego la suelto, lo que va a hacer es que va a caer. O si yo empujo al hermano Isaac, bueno, la reacción va a ser que me empuje a mí. O en un accidente de auto, si yo choco contra un poste, la misma fuerza que yo llevo genera otra fuerza en sentido contrario y por eso el auto se deforma. Entonces Dios creó un mundo de causa y efecto, y eso lo puede usted ver en el mundo natural. Pero al mismo tiempo, esa ley persiste en el mundo espiritual, que por cada pecado, aunque parezca muy pequeño, habrá una consecuencia futura esperándonos en esta vida o en la siguiente. Y ahora yo quiero usar su imaginación, y mucha imaginación requiere esta escena, pero por favor acompáñenme en este viaje. Imagínese usted que estamos teniendo una conversación con Dios en lo alto del Burj Khalifa. El Burj Khalifa es el rascacielos más alto del mundo, está en Dubái, y tiene una altura de 828 metros, es decir, poquito menos de 1 kilómetro. Y ahí, en ese
rascacielos tan alto donde usted puede ver toda la ciudad, usted tiene una conversación con Dios que va más o menos así. Oye Dios, ¿sabes qué sería realmente genial? ¿Sabes qué estaría padrísimo? Volar. Volar como los pájaros. Y usted está ahí en el último piso del Burj Khalifa o en la azotea. Se asoman los pájaros, ¿no? Estaría buenísimo volar como los pájaros. ¿Sabes qué, Dios? Se me ocurre volar. Y Dios le dice, oye, pero tú no has sido diseñado para eso. No tienes alas. ¿Cómo es que quieres volar? Y entonces usted le dice a Dios, vamos Dios, eres un aguafiestas. No arruines este deseo que yo tengo. Voy a saltar. Y Dios le responde, déjame decirte lo que va a pasar. Si saltas desde aquí, al final tu cuerpo va a llegar al suelo y te vas a hacer pomada. Vas a morir. Y usted le dice, no, yo no creo, Dios. Eres un aburrido. Yo voy a saltar de todos modos. Y usted pega un brinco, salta del rascacielos y comienza a descender los 163 pisos que tiene el edificio en caída libre. Y a medida que el suelo se acerca, usted exclama, ¿sabes algo, Dios? Creo que ya lo pensé bien y no quiero seguir con esto. ¿Podríamos olvidarlo de saltar? Ya me arrepentí. Pero es demasiado tarde. Ya hemos tomado una decisión y tendremos que afrontar las consecuencias. Nos vamos a estampar contra el suelo. Esto mismo pasa con el pecado. Una vez que tomamos una decisión, debemos enfrentar las repercusiones. Nuestras acciones tienen peso y debemos ser conscientes de las consecuencias. No podemos desafiar las leyes divinas sin pagar el precio. Ahora, ¿cuál es el precio del pecado? Pablo escribe en Romanos que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y no solamente una muerte física, usted lo sabe, sino una espiritual en el infierno. Todos hemos pecado y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Por qué? Porque hemos quebrantado las leyes de Dios y esto daña nuestra relación con Él. Oye, ¿cómo es que el pecado daña nuestra relación con Dios? Por ejemplo, en las relaciones humanas, si un cónyuge es infiel, lo menos que podemos esperar es una ruptura, ¿cierto? O una desilusión tremenda, una tristeza profunda. De hecho, si no la hay, diríamos, bueno, algo está mal, ¿no? Es una ruptura en la relación, la infidelidad. Es una barrera que separa a ambas partes. Y esta barrera que levanta en medio de la relación entre Dios y nosotros es el pecado. Y usted puede verlo en el Edén. El precio del pecado en el Edén fue separación de Dios al ser expulsados del huerto, Génesis 3. El precio del pecado en tiempos de Noé fue la destrucción de la humanidad por medio del diluvio, Génesis 6 al 8. El precio del pecado de Sodoma y Gomorra fue un juicio con fuego y azufre, Génesis 18 y 19. El precio del pecado de los egipcios fueron las 10 plagas. Usted lo puede ver en Éxodo. El precio del pecado del pueblo de Israel tras haber adorado un becerro de oro fue una ejecución masiva. El precio del pecado de Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño fue su muerte. El precio del pecado de Coré, Datán y Abiram fue ser tragados por tierra. El precio del pecado de Miriam fue la lepra. El precio del pecado de Acán por el robo sacrílego fue su muerte y la de los suyos, allá en Josué 7. El precio del pecado de Moisés fue no ver la tierra prometida. El precio del pecado de David fue la muerte de su hijo, la ruptura del reino, que Absalón se le rebelara. En el caso del reino del norte, Israel, el precio de su pecado fue caer en manos de Asiria y ser llevados a cautividad. Ahora, en el tiempo en el que Isaías está escribiendo para el reino del sur, Judá, después de muchas advertencias, el precio de su pecado fue el exilio babilónico. Ahora, volviendo al mensaje de Isaías, que es el libro que estamos estudiando. Se nos presentó el emocionante mensaje de la próxima restauración de Israel. ¿Cierto? Lo vimos la semana pasada. No temas. Lo vimos la semana antepasada.
buenas nuevas. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Los que esperan en el Señor serán como las águilas que volarán y caminarán y no se fatigarán. Y Dios, a través de Ciro, prometió traer a su pueblo del exilio de vuelta a casa, devolviéndolos a su tierra amada. Pero sin embargo, esta restauración va a ir más allá de lo físico. Sus problemas más profundos son el pecado y la idolatría. No es el exilio lo que separa al pueblo de Dios con Yahweh. Lo que separa al pueblo de Dios con el Señor es su pecado. Así que si este problema es tan profundo, requiere una solución demasiado profunda. Si el problema es de raíz, la solución debe ser de raíz. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios va a salvar a su pueblo? ¿Cómo va a perdonar la maldad del hombre? Porque hemos visto que todo pecado tiene consecuencias. ¿Cómo puede entonces el pecador volver a la comunión con el que vimos en Isaías 6 es 3 veces santo? ¿Acaso Dios va a ignorar lo sucedido? ¿Acaso simplemente barrerá el pecado debajo de la alfombra y fingirá que no pasó nada? En el capítulo 42 de Isaías vimos que el siervo del Señor restauraría el shalom y el mishpat de Dios, la paz y la justicia de Dios. ¿Pero cómo lo hará? Bueno, la respuesta se va a cernir, va a descansar sobre el capítulo 49 de Isaías, al cual le pido que vaya en adelante, que son los versículos que vamos a estudiar. Isaías 49, por favor, abra su Biblia por ahí. Dice así. De nuevo vemos al siervo, el cual ya vimos en el capítulo 42, pero ahora en el 49 vuelve a tomar relevancia. Fíjese cómo dice Isaías 49:1. Escúchenme, islas, y atiendan pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. He hecho mi boca como espada afilada. Los que estuvieron en Apocalipsis recordarán un poco esto, ¿no? La espada, la boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido, me ha hecho también como flecha escogida, en su aljaba me ha escondido. Y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor, y mi recompensa está con mi Dios. Si usted se dio cuenta, aquí se mencionó quién es el siervo. O a simple vista, quién podría ser el siervo. En el versículo 3 se dijo, tú eres mi siervo, ¿qué cosa? Israel, ¿cierto? Sin embargo, es interesante que en todo el libro de Isaías, precisamente los que necesitan salvación son los israelitas, es Israel. Pero fíjese lo que ahora dice, y los judíos se quedan con esto y dicen, Israel es el siervo. Y parece ser que no tienen sus Biblias lo que sigue del capítulo. Versículo 5, ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. ¿Ya veo cómo Israel no puede ser el siervo? Porque Israel es el que va a obtener salvación y es el que va a volver a Dios a través del siervo. Porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán, a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Así dice el Señor, versículo 8, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo, para restaurar la tierra,
para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos salgan, a los que están en tinieblas muéstrense, por los caminos pastarán y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. No pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Convertiré todos mis montes en camino, y mis calzadas serán levantadas. Miren, estos vendrán de lejos, otros del norte y del occidente, y aquellos de la tierra de Sinim. Griten de júbilo, cielos, y regocíjate tierra. Prorrumpan montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá compasión. Después de esta poderosa declaración de quién es el siervo y lo que va a hacer, Dios llama a todos a celebrar, en estos últimos versículos, el gran triunfo de su siervo. ¿Cierto? Griten de júbilo cielos y regocíjate tierra, prorrumpan montes en gritos de alegría. Y esto obviamente significa esperanza y salvación, tanto para Israel como para todas las naciones, dijo el versículo 12, que van a venir de todos los lugares. Sin embargo, es como cuando a usted le dicen en medio del sufrimiento, mira, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Y digo, sirve, ¿no? Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Pero en este momento nos sentimos fatales, ¿no? Y ese es precisamente el sentimiento de Israel. Sus oídos en medio del exilio, tapados por el sufrimiento, no escuchaban las promesas de Dios. Fíjese cómo dice el 14, versículo 14. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado. O mejor dicho, Yahweh, que es como dice en el original. Pero Sión dijo, Yahweh me ha abandonado, y ahora sí, el Señor se ha olvidado de mí. Dios, ¿te has olvidado de nosotros? Estamos en medio del exilio, sufriendo una esclavitud tremenda. Seguro Dios se olvidó de nosotros. Ya no nos quiere por nuestro pecado. Nos dijo que el pecado tendría consecuencias y ahora hemos sido abandonados. Pero Dios responde con amor. Fíjese cómo continúa, versículo 15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Las que son madres podrán responder. No. Y sin embargo dice, por aquí hay algunas desalmadas que así lo hacen. Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Él nunca olvidará a su pueblo. Incluso si una madre pudiera olvidar a su hijo, Él nunca lo hará. Fíjese cómo dice, en las palmas de mis manos te he grabado. Y esto es una figura excelente, porque tradicionalmente el nombre del amo estaba escrito en la mano del sirviente. Lo vimos un poco en Apocalipsis, ¿no? Con la marca de la bestia, que decíamos que en realidad era un símbolo de yo soy del anticristo, ¿cierto? Entonces, el nombre del amo estaba escrito en la mano del sirviente. Pero aquí Dios invierte ese papel. Él nos coloca a nosotros en sus manos. Fíjese cómo continúa diciendo, versículo 16, la segunda mitad. Tus muros están constantemente delante de mí. Él asegura que nunca olvida los muros caídos de Jerusalén, los que cayeron a manos de Nabucodonosor. Él tiene siempre presente a su pueblo y sus luchas. Sigue diciendo, versículo 17, tus edificadores se apresuran, tus destructores y tus devastadores se alejarán de ti. Levanta en derredor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen, vienen a ti. Vivo yo, declara Yahweh, que a todos ellos como joyas te los pondrás y te adornarás con ellos como una novia.
En cuanto a tus lugares desiertos y desolados y tu tierra arruinada, ahora será ciertamente demasiado estrecha para los moradores, y tus devoradores estarán muy lejos. Todavía te dirán al oído los hijos de los que fuiste privada: el lugar es muy estrecho para mí, hazme sitio para que yo more aquí. Y dirás en tu corazón: ¿quién me ha dado estos? Pues yo había sido privada de mis hijos, y era estéril, desterrada y errante. Y a estos, ¿quién los ha criado? Yo había sido dejada sola, y estos, ¿dónde estaban? Versículo 22. Así dice el Señor Dios: levantaré hacia las naciones mi mano, y hacia los pueblos alzaré mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos. Ahí está la respuesta. ¿Dónde estaban mis hijos? Los trae Dios. Traerán a tus hijos en brazos, y tus hijas en hombros serán llevadas. Reyes serán tus tutores, y sus princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te rendirán homenaje, y el polvo de tus pies lamerán. Y sabrás que yo soy Yahweh, y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Versículo 26. Haré comer a tus opresores su propia carne, y como si fuera vino dulce, con su sangre se embriagarán. Y toda carne, o todo ser humano, sabrá que yo, Yahweh, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. ¿Se dio cuenta cómo en estos pasajes, particularmente 23 y 26, vio cómo dice? ¿Y cómo terminan? Y sabrás que yo soy Yahweh, y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Y el 26 dice: y toda carne sabrá que yo, Yahweh, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. Esta fórmula de reconocimiento, es decir, yo voy a hacer esto para que todos vean que yo soy el Señor, que yo soy Yahweh, que yo soy Jehová. Eso se llama fórmula de reconocimiento. Y esta fórmula ha sido insignia de Dios a lo largo de sus hechos poderosos. Fíjese en Éxodo 6:7, como dice: los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy Yahweh su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y ahí mismo en Éxodo, pero en el capítulo 14, versículo 18, dice: entonces sabrán los egipcios que yo soy Yahweh cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Así que esta es la certeza. Dios nos va a salvar, y esto es seguro porque lo hará por su gloria, para que todos conozcan que Él es el único Dios. Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a juzgar a los malvados y a salvar a su pueblo. Pero a pesar de esto, el pueblo seguía incrédulo. Decía: no, seguro Dios nos ha olvidado. Estas son palabrerías. Capítulo 50, versículo 1. Así dice el Señor: ¿dónde está esa carta de divorcio con la que repudié a su madre? ¿O a cuál de mis acreedores los vendí? Fíjese usted que esta es una figura muy bonita. Los habitantes de Jerusalén que fueron llevados al exilio en Babilonia podrían haberse sentido abandonados por Dios. Pero esto no es así, porque Dios no los ha dejado. Y Dios ilustra esto con una relación matrimonial. Si Dios los hubiera abandonado, dice él, habría emitido una carta de divorcio, como lo establecía la ley de Moisés. La ley de Moisés decía que si un hombre daba carta de divorcio a su mujer, entonces no habría posibilidad de reconciliación. Ya nunca más sería su mujer. Es decir, aunque el hombre le rogara, pues ya la ley no lo permitía. Y aunque la mujer quisiera, pues ya tampoco. No había nada que hacer. Estaban separados de por vida por esa carta de divorcio. Y entonces Dios les dice: ¿dónde está esa carta? ¿Me divorcié de ustedes? ¿Los abandoné? ¿Hubo una separación tan dura como el divorcio? Y luego lo hace con otra ilustración. ¿O a cuál de mis acreedores los vendí? Si Dios hubiera vendido a su pueblo
a sus acreedores, la ley de Moisés indicaba que ellos no podrían, o más bien Dios no podría, asegurar el destino de aquellos a quienes había vendido. Por ejemplo, si yo le vendo una cafetera al hermano Isaac, y entonces el hermano Isaac decide pintarla de rojo, y yo le reclamo y le digo, oye Isaac, ¿qué hiciste con mi cafetera? ¿Por qué no la cuidaste? No, esa pintura de aceite que le pusiste la va a oxidar. Y el hermano Isaac me puede decir, no, pues es que tú me la vendiste, ya no es tuya, ¿por qué me reclamas? Yo puedo hacer con ella lo que quiera. Ya no puedes hacer algo por esa cafetera porque ya me la vendiste. Y eso pasaba cuando vendías algo, particularmente, por ejemplo, en este caso, un pueblo. Pero fíjese cómo continúa diciendo el versículo 1 del capítulo 50. Por causa de sus iniquidades ustedes fueron vendidos, y por sus transgresiones fue repudiada su madre. Es decir, no es que yo los haya abandonado, es que ustedes me abandonaron a mí. Pero dice Dios que incluso, lo voy a decir a continuación, que incluso si Dios los hubiera vendido, habría, más bien, pero si Dios les asegura que a pesar de haber sido vendidos a causa de sus transgresiones, Él los va a redimir, es decir, los va a comprar de nuevo y los va a reclamar como suyos. Y ahora sí nunca los va a abandonar. Tú te fuiste, pero yo te voy a redimir, es decir, te voy a hacer un pago, eso significa redimir, voy a hacer un pago y entonces a través de ese pago yo te voy a comprar y vas a volver a ser mío y te voy a sostener. Y ahora regresamos con el siervo, versículo 4. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, está hablando el siervo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Fíjese cómo aquí el siervo es ungido con la sabiduría y el entendimiento divinos para comunicar palabras que traen consuelo y esperanza a aquellos que están trabajados y cargados por la vida, por el exilio, pero por el pecado sobre todo. Y aquí el siervo reconoce humildemente su dependencia de Dios y su capacidad para ser un instrumento eficaz en las manos del Creador. Fíjese cómo continúa describiendo que a pesar de que el siervo enfrenta oposición y persecución, a pesar de los insultos y la violencia que enfrenta, él no retrocede ni se desanima. Más bien él pone su confianza en la fortaleza que le brinda su relación con Dios, sabiendo que no está solo en su misión. Fíjese cómo dice el versículo 6. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién discutirá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa, que se acerca a mí? Si el Señor Dios me ayuda, ¿quién es el que me condena? Todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Fíjese cómo ahora, con esta perspectiva que tenemos del siervo, de que a pesar de todos esos insultos y violencia, de que le arrancan la barba, de que le escupen, de que lo insultan, a pesar de todo eso, el siervo dice, mi confianza está puesta en el Señor. Isaías dice, debido a que la confianza del siervo está puesta en el Señor, ustedes tienen que tomar una decisión. El siervo va a hacer su obra y Dios la va a prosperar. Y él lanza una pregunta en el versículo 10. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor? Que oiga la voz de su siervo. Que ande en tinieblas y no tenga luz. Y aquí va la exhortación. Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Esa es una alternativa.
Podemos confiar en el nombre de Dios y atender a la voz de su siervo, o, fíjese cómo dice el versículo 11, todos ustedes que encienden fuego, que se rodean de teas, anden a la lumbre de su fuego y entre las teas que han encendido. Esto les vendrá de mi mano, en tormento yacerán. Así que podemos confiar en Dios o atender a la voz de su siervo, o encendemos fuegos para nosotros mismos, que serán la fuente de nuestro tormento. O confiamos en la luz que da el siervo de Dios, o confiamos en las antorchas que ponemos nosotros mismos, pero nos quemarán. Capítulo 51. Dios sigue insistiendo en que no los ha dejado, y para eso va ahora a recordar su pacto con Abraham, de quien hizo una gran multitud como las estrellas del cielo y cuya heredad dio la tierra prometida. El mismo que cumplió lo que prometió, no olvidaría su pacto. Dios no ha olvidado a su pueblo. Dios los redimirá con salvación eterna. Fíjese cómo dice el versículo 1 del capítulo 51. Escúchenme, ustedes que siguen la justicia, los que buscan al Señor. Miren la roca de donde fueron tallados y la cantera de donde fueron extraídos. Miren a Abraham su padre y a Sara que los dio a luz. Cuando él era uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y sus lugares desolados en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. Versículo 4. Préstame atención, pueblo mío, y óyeme, nación mía. Porque de mí saldrá una ley y estableceré mi justicia para luz de los pueblos. Cerca está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Por mí esperan las costas, y en mi brazo ponen su esperanza. Alcen los ojos a los cielos, y miren la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán, y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no disminuirá. Escúchenme ustedes que conocen la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No teman el oprobio del hombre, ni se desalienten a causa de sus ultrajes. Porque como a vestidos se los comerá la polilla, y como a lana se los comerá la larva. Pero mi justicia durará para siempre, y mi salvación por todas las generaciones. Y a pesar de todo eso, Israel piensa que Dios lo ha olvidado. Fíjese cómo continúa diciendo, versículo 9. Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Están hablando como si estuviera dormido. Despierta, despierta. Despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab o al monstruo marino? ¿El que traspasó al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Fíjese cómo dice el versículo 9, despierta, despierta. Y Dios les contesta ahora, yo. Y como le dijeron dos despiertas, dice yo soy su consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal? Versículo 12. Y al Hijo del Hombre que como hierba es tratado. ¿Has olvidado al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra para que estés temblando sin cesar todo el día ante la furia del opresor, mientras éste se prepara para destruir? Pero ¿dónde está la furia del opresor? Y fíjese cómo ahora en el versículo 16, no es el brazo del Señor el que tiene que despertar. Perdón, versículo 17, no es el brazo del Señor quien tiene que despertar, sino Jerusalén. Versículo 17, despierta, despierta, pero no brazo del Señor, porque Él ya está despierto. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén. Tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. No hay quien la guíe entre todos los hijos que dio a luz.
ni hay quien la tome de la mano entre todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién te confortará? Desolación y destrucción, hambre y espada, ¿quién te consolará? Tus hijos han desfallecido, yacen en las esquinas de todas las calles, como antílope en la red, llenos del furor del Señor, de la reprensión de tu Dios. Por tanto, oye ahora esto, afligida, que estás ebria, pero no de vino. Así dice tu Señor, Yahweh tu Dios, que lucha por su pueblo. He quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor. Usted se acuerda en Apocalipsis que decíamos que esto de las copas de la ira, ¿cierto? De cómo esto era una representación de los juicios de Dios para con el hombre a causa del pecado. Bueno, ahora, más bien esa parte de Apocalipsis es tomado del Antiguo Testamento, como veíamos. Y precisamente aquí se hace referencia a lo mismo. Y dice, el cáliz de mi furor, nunca más lo beberás, final del versículo 22. Lo pondré en las manos de los que te atormentan, que te han dicho, póstrate para que pasemos, y tú pusiste tu espada como suelo, como calle para los que pasaban. Y otra vez le vuelve a decir, capítulo 52, despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Sal del polvo, levántate, cautiva Jerusalén, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Ahora, como abre el capítulo 52, este capítulo, nos habla acerca de Jerusalén ahora que vuelve al trono, ¿cierto? Pero, ¿quién estaba en el trono? Babilonia, ¿cierto? Y lo que Isaías está diciendo es que Babilonia sería quitada del trono y Jerusalén saldría vencedora. Pero fíjese cómo en todos los versículos que hemos leído y que estamos por leer, no hay ni una sola referencia a la ciudad de Babilonia. Ni una sola. Y a pesar de que Dios promete liberación, Babilonia no está. Y la ausencia del nombre de Babilonia indica presencia de algo más. Que no esté el nombre de Babilonia indica la presencia de una salvación mucho más grande y profunda que un simple exilio. Porque el problema de Israel es más grande y más profundo que un simple exilio. La salvación que Dios estaba por hacer tendría como consecuencia, y así terminó el capítulo 51 que acabamos de leer, tendría como consecuencia esa salvación que el pueblo no bebiera la copa del furor de Dios. Así terminó, ya no beberás más de mi copa. La salvación que Dios estaba por hacer quitaría la barrera de separación causada por el pecado, y de esta manera el pueblo volvería a la comunión que se había perdido a causa de sus transgresiones. Esta salvación tiene como consecuencia, fíjese, versículo 6 del capítulo 52. Esto tiene como consecuencia, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, aquí estoy. Así que la salvación que Dios ofrece no es de Babilonia, no es del exilio, sino es para Dios, es de regreso a Dios. Ellos no tienen que volver a una ciudad y salir de Babilonia. Ellos tienen que salir del pecado y volver a Dios. Conocer el nombre de Dios. Y fíjese ahora cómo hay una imagen preciosa de esto. Versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas del gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Una voz, tus centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Ahora, esta es una imagen que yo quiero de nuevo que usemos uso de la imaginación. Esta es la imagen de una ciudad cautiva que ha perdido toda esperanza de vencer al enemigo feroz que lo domina, como en el caso de Israel, por ejemplo, que estaba cautiva en Babilonia. Y si ella quería salir, bueno, había todo un ejército afuera de las ciudades que lo impedían. Así que está en medio, el pueblo está cautivo en medio de otro pueblo, y entonces el rey del pueblo cautivo, el rey y su ejército han ido a la batalla.
Pero el pueblo que está cautivo está inseguro. Bueno, es que a lo mejor no lo va a vencer, el rey ya salió para salvarnos, pero pues quién sabe si lo logre. A lo mejor el rey ya nos olvidó. Pero aunque está inseguro, él aguarda con expectativa. Y contra todo pronóstico, de repente un día se levantan a hacer sus labores de esclavos en medio de esa cautividad. Y contra todo pronóstico, alguien viene y el centinela de la ciudad pone sus ojos en los montes y en los valles y ve al mensajero agitando la bandera de victoria. Y entonces el centinela ve eso y dice, ¿qué será aquello? ¿Qué es esa bandera? Oye, centinela, ¿qué has visto? Algo nuevo hoy. No, no mucho, lo de siempre. Oh, espérate. Viene alguien, un mensajero, trae victoria. El rey ha vencido. El rey ya viene. Él ha derrotado al enemigo. Nos ha dado salvación. Él se aproxima para liberarnos de la presencia de esta ciudad perversa. Eso usted lo puede leer en 2 Samuel 18, donde el mensajero corre para llevar las noticias de victoria y liberación al rey David. Y a través de esta imagen de liberación, de este mensaje tan glorioso, que corre sobre los valles para declarar victoria, tu Dios reina. A través de estas imágenes podemos contemplar la fidelidad y el poder de Dios para rescatar a su pueblo de la opresión del pecado y conducirlo hacia la libertad y a la paz. Es una imagen preciosa. Lo platicamos un poco en el capítulo 40, versículo 9. Sube a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta de un pueblo cuyo rey ha dado la victoria? Un cántico triunfal y la declaración ante todo el mundo de la salvación. Fíjense cómo dice el versículo 9. Prorrumpan aún en gritos de júbilo lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén, el Señor ha desnudado su brazo, su santo brazo, a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apártense, versículo 11. Salgan de allí, nada inmundo toquen, salgan de en medio de ella. Purifíquense ustedes que llevan las vasijas del Señor, pues no saldrán precipitadamente ni irán como fugitivos. Porque delante de ustedes irá el Señor y su retaguardia será el Dios de Israel. Y de nuevo, estas son las buenas nuevas. Pero ¿cómo lo va a hacer? El capítulo 52, versículos 13 al 15, en realidad debería estar en el capítulo 53, porque es parte de un mismo mensaje. Pero yo quisiera que en el siguiente link, para no cortarlo, pudiéramos ver lo que resta del capítulo 52 y el 53. Así que, ¿qué les parece si vamos de una vez allá para que no se recorte el tiempo? ¿De acuerdo? Mientras tanto, los que están en línea pueden comentar y pueden darle like y compartir si es que estos estudios están siendo de edificación. Hacemos una pausa técnica para esperar a los hermanos que están en nuestra reunión en vivo. Y si los hermanos que nos ven a través de la repetición tienen alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto pueden hacerla en el apartado de los comentarios. Si tienen también sugerencias para saber cómo podemos mejorar el estudio, estaría excelente.
Bueno, pues decíamos que ahora la pregunta, después de estas después de estas buenas nuevas, era cómo lo iba a hacer, ¿no? ¿Cómo iba a dar esa salvación? Y la respuesta, como se ha venido adelantando, es a través del siervo. Y el siguiente pasaje será conocido por muchos, pero yo quisiera que lo viéramos a la luz de todo lo que hemos visto anteriormente en Isaías. Dice así, versículo 13, oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Y recuerde, usted está leyendo esto por primera vez y dice, oye, qué padre. El siervo va a tener éxito, va a tener la victoria como hemos visto. Padrísimo. Y usted sigue leyendo, versículo 14. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. ¿Cómo? A ver, Isaías, ya me confundiste. ¿No que iba a prosperar y a tener la victoria ese siervo? ¿No nos iba a dar la salvación el rey? ¿Cómo es que va a ser desfigurado su rostro? Bueno, a lo largo de este pasaje, Isaías va a revelar que este siervo sufriría en gran manera hasta la muerte, a pesar de ser inocente y sin pecado. Las palizas que sufriría lo dejarían irreconocible, desfigurado. Y esto ciertamente es bastante desconcertante para las naciones, porque no esperan que el brazo poderoso del Señor, al cual dijeron, despierta, despierta, brazo poderoso del Señor que nos salvó de Egipto. Ellos no esperan un siervo desfigurado. ¿Recuerdan los capítulos 7 en adelante del libro de Isaías? O los asirios vienen, ¿de qué manera va a traer salvación? Isaías responde, a través de un bebé. Es lo mismo. Y esto genera incredulidad, por supuesto. Porque parece absurdo. ¿Cómo la salvación va a venir de esta manera? Fíjese cómo dice el versículo 15. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Ahora sí, capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Porque es absurdo, de nuevo. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque, repito, parece absurdo. Ahora, fíjese cómo a continuación Isaías dice que el siervo vendría sin las características impresionantes de un monarca terrenal. Sería un ser humano como cualquier otro en medio del pueblo y nada especial. Versículo 2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Y además el siervo sería despreciado y perseguido, sufriría opresión en silencio y sería rechazado por su propia gente. Y también cargaría con las consecuencias del pecado, como la enfermedad y como el dolor. Versículo 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Además, el siervo sería castigado por el pecado de su propio pueblo contra Dios. Sería un sufrimiento sustitutivo soportado por otros. Y además su muerte representaría una ofrenda por la culpa, de manera que su muerte hace expiación por el pueblo. Fíjese cómo dice el versículo 5. Pero él fue herido o traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz o por nuestro shalom cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados, o por sus llagas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros.
Así que aunque el pueblo haya pecado y merezca juicio, porque dijimos al principio que el pecado tiene consecuencias, Dios en su infinita misericordia y amor provee un camino de redención a través del siervo sufriente. Es a través de este acto supremo de sacrificio que Dios puede reconciliar su santidad con su deseo de salvar a su pueblo. Lo hemos visto en Romanos. Y después de este terrible sufrimiento del siervo, Isaías predice su resurrección y nos demuestra que la muerte del siervo no es simplemente un accidente en la historia, sino que está dentro de los designios divinos para la redención. Fíjese cómo dice el versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Israel pensó que su salvación sería del exilio. No, sería del pecado. El pecado tiene consecuencias. El siervo las llevó por nosotros. Así que la bendición de Dios sobre su pueblo no se basa en nuestros méritos, sino en la gracia abundante de parte de Dios. Eso es gracia, darnos lo que no merecemos. No merecemos salvación, no merecemos perdón y Dios nos la da, pero alguien tiene que pagar por ese pecado, el siervo. ¿Recuerda usted la historia con la que comenzamos, la del rascacielos? Bueno, decíamos que este sujeto va a estamparse contra el piso, ¿cierto? Que nosotros vamos a estamparnos contra el piso a causa de nuestra negligencia. Y entonces vemos que el piso se acerca y de repente estamos a punto de pegar el suelo. Apretamos los ojos y cuando los volvemos a abrir, estamos de nuevo en el Burj Khalifa. Arriba, en el techo. Y nosotros volteamos con Dios y decimos, gracias Dios por salvarme. Y Dios está serio. Una mirada de tristeza. Dios, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Lo que hiciste allá fue asombroso. Y Dios responde, es que cuando tú saltaste, alguien tenía que tocar el suelo. Nos asomamos y ahí está el Hijo de Dios muerto en lugar nuestro. Ese es el mensaje de la cruz. Alguien tenía que tocar el suelo. Alguien tenía que morir por nosotros. El pecado tiene consecuencias. La salvación no es gratis. La salvación le costó todo a Dios, le costó a su Hijo. ¿Recuerdas cómo dice Isaías 53:7, como cordero que es llevado al matadero? ¿Quién es este siervo? No tenemos tiempo para hacer una recapitulación, pero el siervo es el Mesías. Él viene con el poder del Espíritu, Isaías 49. Él restaura la nación de Israel y es luz de salvación a las naciones, Isaías 49, versos 6 al 7. Él sufrió humillación, como vimos aquí en Isaías 56. Él fue despreciado y desechado de los hombres. Él fue cordero que es llevado al matadero. Y Juan exclamó en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios, que es un gran maestro, que es un gran profeta, que fue un maestro de ética, de moral, un buen rabino. No, Él es más que todo eso. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No salva del exilio solamente, Él salva de la esclavitud del pecado.
Él derriba la barrera de separación que hay entre Dios y nosotros. El gran abismo que separa a Dios de nosotros, lo que hace Cristo con su cuerpo es ponerlo como un puente para que nosotros pasemos sobre su cuerpo, sobre su sangre y podamos llegar a Dios. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado, al inocente Cordero de Dios, lo hizo pecado por nosotros, unos pecadores, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es el siervo? Jesucristo. Jesucristo es el siervo del Señor. Él pagó por nosotros. Yo quisiera terminar esta noche con las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo allá en Marcos 10:45. Usted conoce este pasaje. Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dije que con esto iba a terminar, pero les mentí. Cristo es el siervo. Él es el siervo. No vino para servir, sino como siervo no vino para ser servido, sino como siervo para servir. Ahora sí, el último, Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y de la misma manera que Filipenses no termina así, Isaías tampoco termina así. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el Evangelio, hermanos. Eso es lo que Cristo vino a hacer, lo que está haciendo en muchas personas que están siendo salvas, lo que hizo en nuestras vidas al ser salvos, y lo que puede hacer si no le has entregado hasta ahora tu vida al Señor. Es el único medio de salvación, el único mediador entre Dios y los hombres. Vino a servir para dar su vida por ti y por mí. Ese es el consuelo que tenemos. Esas son las buenas nuevas que sobre los montes vienen a predicarnos y nosotros estamos llamados a predicar. Esa es la gloria revelada del Señor. Es la gloria de Dios. Recuerdo el tema central de Isaías. Es la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Y el juicio no lo tenemos nosotros a causa de nuestro pecado, aunque deberíamos. El juicio se descargó en la cruz del Calvario. Padre, te damos muchas gracias por ese sacrificio, por esa salvación, por gracia, que no merecíamos, pero que tú nos regalas a través de la fe. Y esa fe es a través de la persona del siervo, del Mesías, del Hijo del Hombre, de tu Hijo amado, el Cordero de Dios, Jesucristo. Muchas gracias por ese precioso sacrificio. Gracias por darnos salvación. Ayúdanos a buscar la gloria de la cruz
Ayúdanos a vivir la gloria de la cruz. Ayúdanos a proclamar la gloria de la cruz. En el nombre del crucificado y el resucitado para nuestra salvación oramos. Amén.